Podcast El dolor no visible, capítulo 2. Entrevista a psicóloga Tania Adawi. ¿Escuchaste bien? Ahí sí. No te voy a escuchar. ¿En qué consiste su trabajo? ¿Cómo se relaciona este con la salud mental? ¿En qué consiste mi trabajo acá? En velar, primero que todo, como por una buena convivencia entre todos los miembros de la comunidad. Primero que todo, porque desde mi punto de vista eso es fundamental para que todos tengamos como una salud mental basal que sea positiva. Y también como apoyar y hacer seguimiento a los procesos terapéuticos de los alumnos o de las alumnas que lo tengan en ese momento y poder apoyar como estos procesos de intervención que tienen con especialistas externos en el ámbito escolar a través del establecimiento de algunas medidas, por ejemplo, de apoyo, de algunos cambios, ¿no es cierto?, como en el ámbito académico para poder favorecerlo. Entendiendo que claramente la prioridad es que todos se sientan bien y estén bien antes que como que se saquen buenas notas. Claro. ¿Qué es para usted la salud mental? La salud mental es salud. Es igual que la salud física, es lo que nos permite funcionar todos los días, es la que nos permite pensar, es la que nos permite tomar decisiones de manera correcta y en el fondo es la que te permite vivir. Bien. Según su experiencia, ¿la salud mental de la gente se ha deteriorado durante la pandemia? Sí, ¿De qué modo? absolutamente. Depende el grupo etario. Por ejemplo, en los adultos creo que ha habido como un proceso de adaptación o que hubo un proceso de adaptación para el cual yo creo que no estábamos preparados, que tuvo que ver con el tema del teletrabajo, con el tema de cómo poder compatibilizar funciones, organizar tiempo, ¿no es cierto?, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel individual. Y creo que nos postergamos mucho, en el fondo, por cumplir como ese tipo de roles y como que nos desenfocamos como de nuestra individualidad, obviamente por la necesidad del momento. Y por ejemplo, no sé, pues en ustedes, que son los más jóvenes, donde estar con los amigos y hacer cosas entretenidas y hacer deporte, ¿no es cierto? O hacer cosas recreativas es fundamental. También creo que generó como un impacto en el desarrollo de la personalidad de muchos. Po. O sea, nosotros dejamos a niños, ustedes mismos, por ejemplo, nosotros dejamos a niños súper distintos a los que vemos ahora. ¿Cachai? Algunos quizás más extrovertidos, algunos más sociables, y quizás otros que eran así, ahora están más introvertidos, ahora no les gusta mucho compartir con la gente. Entonces creo que a nivel social el impacto que tuvo en los jóvenes también fue súper importante. Y no creo, y esto es una especulación, ¿Qué más? no sé, yo creo que fue también complejo como sobrevivir en casa con los papás encerrados tanto tiempo. No creo que haya sido una tarea fácil. Yo creo que para nadie fue. Y a los niños más pequeños, yo creo que les afectó en términos de aprendizaje más que todo. ¿Mm? Sí, bueno. En el aprendizaje de socializar y en el aprendizaje y en el logro de objetivos como, entre comillas, académicos. Eso creo yo. Ya está bien. ¿Cuál es la mejor manera en la que los estudiantes de enseñanza media puedan cuidar de su salud mental? ¿O solo depende de cada persona? Con esa pregunta te refieres a qué podemos hacer como colegio para cuidar la salud mental de ustedes, aparte de lo que individualmente puedan hacer como para estar Claro. bien. O sea, yo creo que sí, hagámoslo así. Yo creo que aquí hubo un error súper garrafal como a nivel general en el sistema educativo, que tiene que ver con que la priorización cuando volvimos de la pandemia fue extremadamente opuesta a lo que debería haber sido porque fue netamente académica. Fue como retomar contenidos, fue como repasar los años de pandemia para que no se atrasaran y creo que debería haber sido un año, ¿cachai? Entre lo que volvimos el año pasado y este año mucho más focalizado en la salud mental. Espacios más recreativos, más actividades, quizás menos carga académica, ¿no es cierto? Generar instancias de aprendizaje que fueran un poco menos estresantes, como disminuir el número de evaluaciones, no sé.
¿cachai? Creo que se dio un foco súper distinto. De hecho, creo que el año pasado o a principio de este año recién llegó un comunicado como del Ministerio de Educación, recién, como de autocuidado, ponte tú, y cómo apoyarnos en el regreso como a esta normalidad. Pero mira, pues súper tarde, si en el fondo retomamos el año pasado y como si no hubiese pasado nada, siento yo. No sé si ustedes lo sintieron igual. ¿Del año pasado a este año? No, como que cuando volvimos al colegio, quizás esperaban, no sé, pues poder tener espacios para hacer otras cosas y no necesariamente estar con una jornada de clase, con las mismas pruebas, como full conocimiento para ponerse al día. No sé si fue pesado. No sé, yo sinceramente siempre esperé que fuera así. Como que ¿Tú sabía que siempre lo cuando iba a esperaste? volver iba a ser full clase. No sé si fue lo más eficiente, pero para mí era obvio que iba a ser así. Para ti era esperable. Sí. Yo pensé que iba a ser distinto. ¿Para ti igual era esperable, dicho? ¿Sí? ¿Y para ti? Yo esperaba lo mismo, pero igual fue diferente porque el ambiente de clase entre nuestros compañeros, entre nosotros, eran diferentes, entonces ¿Para mejor? igual fue para mejor. Y la última pregunta es, ¿a quién o qué diríamos, a quién deberíamos acudir o qué deberíamos hacer si sentimos un deterioro en nuestra salud mental? Primero, yo creo que es súper importante saber si podemos sentir ese deterioro, porque generalmente lo tendemos a confundir ¿Con qué mismo? con cansancio, por ejemplo. Ajá. O algo momentáneo. Como, claro, como atribuible quizás como a factores externos, ¿cachai? Como dejé de ir al gimnasio o retomé el fútbol o ya no estoy haciendo fútbol, entonces quizás por eso como que mi cuerpo perdió el ritmo, no sé qué, pero finalmente, claro, pues el cuerpo habla muchas veces también como porque hay un deterioro en la salud mental, como decís tú. Entonces lo primero que yo creo que hacer, como a pesar de que soy psicóloga y trabajo en eso, creo que en la edad de ustedes sobre todo, como que lo primero que hay que hacer es 5 minutos, 2 minutos. Ya. ¿Tenían lo mismo? No sé. Yo creo que más que acudir como a un especialista como en primera instancia, en el colegio o afuera no sé qué, es como acudir a alguien que sea un adulto que sea significativo para usted. No sé, un primo mayor, una mamá, un papá, una tía, un hermano, no sé. ¿Cachai? Y ir evaluando. Y cuando ves que eso está como siendo más prolongado en el tiempo, estoy hablando de más de un mes o 2 meses, ahí así como decir, así, necesito como apoyo. Pensando en que ustedes están formando su personalidad. ¿Cachai? Y que lo que nos pasa en salud mental cuando tenemos la edad de ustedes, generalmente son como, ¡ay, qué lindo tus calcetines! Gracias. Generalmente terminan convirtiéndonos tal vez en adultos, no sé, con algunas dificultades para enfrentar situaciones, inseguros, no sé. Creo que eso. Pero primero que todo, acudir a un adulto significativo, que tú sabes que te pueda contener y ayudar, y que tú confíes. O sea, primero, usted está diciendo que tenemos que saber si es en verdad un deterioro de salud mental o es algo momentáneo. Es que no. Yo creo que tenéis que acudir a un adulto significativo cuando te estás sintiendo mal, que te ayude como a ver qué está pasando, porque muchas veces tendemos a confundirlo o a atribuir este deterioro, entre comillas, quizás estamos más ¿Y cómo irritables, identificamos eso? porque probablemente puedes estar más cansado, probablemente te cueste dormir, o te despiertes en la noche, o estés comiendo más, o estés sin apetito. ¿Cachai? Como todo lo que sea distinto a lo habitual en horas de sueño, en hábitos de alimentación, en ganas de juntarte con los amigos, en términos de hacer deporte, todo lo distinto a lo habitual, prolongado, no estamos hablando de una semana, 2 semanas, ¿cachai? Estamos hablando de un mes o más, ahí es como pongo ojo a esas señales, ¿cachai? Sí. O si tengo ganas de dormir más, si me siento físicamente más cansado que lo habitual. O sea, ahí sabemos que es un deterioro en la salud mental. Podría ser un deterioro de la salud mental. Por eso ahí tú acudes a un adulto y dices, es que me está pasando esto hace harto rato.
ando más llorón, como que siento que me enojo por todo o me cuesta quedarme dormido, por ejemplo. ¿Y no sería más eficiente acudir a un profesional? No necesariamente, porque podéis tener un deterioro en la salud mental, pero no necesitar terapia, por ejemplo. ¿Cachai? ¿Y cómo lo mejoraría? Con el apoyo de un adulto que sea importante para ti. Ya. No todo necesita como terapia, ¿cachai? O sea, lo ideal sería que todos tuviéramos terapia alguna vez en la vida, po. Pero no todo necesita un psicólogo. De repente se pueden tomar como otras medidas. Ok, gracias, Miss. Nada más. No, nada más. Gracias, Miss. Ya.